Hola, saludos a todos. Yo soy José Pablo y esta es la serie de videos sobre masculinismo que estoy filmando y poniendo a disposición del público hispanoparlante por medio de YouTube para el análisis de temas relacionados con género, temas que nos afectan a todos en nuestra cotidianidad y que por su naturaleza están siendo temas muy polémicos. Si alguno de ustedes desconoce qué es el masculinismo y no ha visto todavía el video introductorio que subí hace una semana explicando este tema, lo invito a verlo también. En ese video yo explicaba cómo el feminismo ha sido un movimiento político interesado en promover socialmente por medio de ciertos mitos la impresión de que existe una deliberada opresión social en contra de la mujer. Aquellos de nosotros que hemos dedicado tiempo a investigar esto, hemos llegado a entender que en ningún otro tema se evidencia tanto la presencia de estos mitos como en dos temas que están relacionados con lo que las feministas llaman violencia sistémica de género. Esos temas son la violencia doméstica y la violencia sexual. La violencia doméstica es el tema al que deseo referirme en este video, porque es un tema que ya de por sí es bastante extenso para cubrir en un solo video. Pero también porque es el producto, o le ha otorgado a las feministas el producto más importante que éstas le han vendido a la sociedad y que la sociedad le ha comprado. Para comenzar con este tema, sería bueno partir de las estadísticas y descripciones que se están publicando en torno a la magnitud del problema de la violencia doméstica. Me gustaría comenzar por relatarles un evento que se dio recientemente en uno de los países que fue cuna del feminismo, en Inglaterra. Hace apenas unos años, una afamada periodista de nombre Beatrix Campbell, que se autodescribe a sí misma como una feminista comunista y que publica para varios periódicos y revistas, algunas de corte feminista, publicó un interesante artículo en el que exponía, según ella, la magnitud del problema de la violencia doméstica en su país. En él, la señora Campbell se permitió afirmar que en su país las autoridades recibían un promedio de un reporte cada segundo por violencia doméstica de la más seria, es decir, por terrorismo psicológico, golpizas, acuchillamientos y otros similares. Esto, como sería de esperarse, generó mucha indignación y alarma entre la población general, pero más aún entre las mujeres británicas. Otros investigadores se sintieron intrigados con respecto a estas cifras y decidieron realizar su propia investigación al respecto. Se fueron directamente a la fuente de esas llamadas, de esos reportes, a los registros de las estaciones de policía y de las líneas de emergencia y se dieron cuenta de que en promedio se recibían a todo lo largo y ancho de Inglaterra unos 1.300 reportes diarios de violencia doméstica. Ese era el dato exacto y real. Ahora bien, si uno toma la cifra de la señora Campbell y hace las multiplicaciones correspondientes, se dará cuenta de que, según ella, se recibían en apenas una hora 3.600 llamadas en promedio. Esto por día se traduciría en 86.400 reportes diarios de violencia doméstica. 1.300, dato real, 86.400, dato de la señora Campbell. Estamos hablando de una imprecisión, o si se quiere, de una exageración, de 67 veces la información real. Pero más aún, se descubrió que las razones por las cuales se daban la mayoría de estas llamadas, de los reportes, era por disturbios menores que ni siquiera catalogaban como emergencias. ¿Qué sé yo? Que alguien escuchó a los vecinos pegándose gritos y llamó a la policía para que intervinieran. O que alguien llamó porque su pareja, furioso o furiosa, montó en berrinche y echó al perro de una patada y no encontraban el perro. Ese tipo de cosas. Muchas personas probablemente van a asumir que esto que les estoy contando es falso o es un caso aislado. Bueno, es fácil de corroborar por medio de la internet. Yo les sugiero que antes de ponerse a sacar ningún tipo de conclusión, se permitan valorar todo el resto de la información que tengo para ustedes. Varios recientes estudios sobre crimen y violencia realizados en ese mismo país, en Inglaterra, por parte de una agencia gubernamental que está dedicada a la investigación del tema de la violencia y del crimen,
eh, por medio del British Crime Survey, ha develado consistentemente, año con año, durante casi una década, que el porcentaje de víctimas de violencia doméstica que son hombres anda rondando o oscila alrededor del 40%. Es decir, casi la mitad de las víctimas de violencia doméstica, casi la mitad, son hombres. Estos resultados no solamente se observan en Inglaterra, curiosamente son consistentes con los obtenidos por más de 30.000 estudios realizados no solo en ese país, sino en otros países alrededor del mundo, como por ejemplo Japón, Estados Unidos, Canadá, países nórdicos europeos, etc., durante los últimos 40 años. Por ejemplo, un estudio realizado hace 2 años en Estados Unidos en torno al tema de la violencia doméstica entre parejas, por medio del National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, lanza un estimado bastante similar. 42% de las víctimas de violencia doméstica son hombres. Quiero comentar que estos son datos que ya yo había descubierto desde hacía varios años por medio de la internet. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo me di cuenta de esta información es por qué datos tan importantes no eran del conocimiento público. ¿Por qué los gobiernos que estaban financiando y realizando esas mismas investigaciones y obteniendo estos resultados se quedaban callados y permitían que otros organismos, otras de sus propias autoridades y otros organismos no gubernamentales y empresas continuaran malinformando consistentemente al público con respecto de la naturaleza y la magnitud de este problema, de este fenómeno? Yo no me lo podía explicar en aquel momento, hasta muy recientemente en realidad, pero esa es una respuesta que yo no voy a ofrecer todavía. Solo quiero llamar la atención al hecho de que este curioso manejo que se hizo de la información relacionada con violencia doméstica se dio precisamente en uno de los países que fue cuna del feminismo. Aunque prácticamente todas las investigaciones científicamente rigurosas realizadas por centros de investigación imparciales y organizaciones de salud y otras organizaciones realmente comprometidas con este tema arrojan resultados bastante similares a los que acabo de mencionar, otras investigaciones realizadas por organizaciones de mujeres, por ejemplo, han arrojado, por supuesto, resultados muy diferentes. Resultados que sugieren que la mujer es casi siempre la víctima y el hombre casi siempre el victimario en toda situación de violencia doméstica. Sorpresa, sorpresa. Sin embargo, si uno analiza esos estudios y la forma como se obtuvieron esos resultados, se va a dar cuenta de 2 elementos muy interesantes. Primer elemento, ¿de dónde sacaron la información? Ustedes pueden verificar con sus propios ojos, si hacen un breve sondeo de esto, que las estadísticas que estas mujeres usan para obtener sus resultados usualmente provienen de 3 fuentes. Primero, las líneas de atención a víctimas de violencia doméstica o líneas de emergencia. Número 2, los registros de hospitales y clínicas, los registros de ingresos. Y número 3, los registros de las cortes de justicia. Si ustedes se ponen a ver quiénes suelen reportar las agresiones que sufren, quienes recurren a las clínicas en busca de ayuda y a quienes suelen favorecer las fiscalías cuando hay denuncias de agresión doméstica, probablemente no van a encontrar datos que sean muy diferentes de los que estas mujeres encontraron. Sin embargo, ¿eso significa que esos datos sean confiables? Yo creo que no. Permítanme contarles una historia. En Estados Unidos, a mediados de los 80, cuando yo era un adolescente, se instauraron, gracias a las gestiones de grupos feministas en varios estados de los Estados Unidos, leyes que obligaban a la policía a hacer un arresto siempre que se reportara algún incidente de violencia doméstica. En ese entonces no le decían a la policía a quién tenía que arrestar, nada más les decían que se presentaran al lugar de los hechos, investigaran rápidamente qué había pasado e hicieran un arresto. Yo me imagino que cuando esta ley fue gestionada, la gente esperaba que los arrestos de hombres incrementaran dramáticamente. Lo que realmente ocurrió como resultado de esa ley, por lo menos en el estado de California, para citar un solo ejemplo, es que los arrestos de hombres, los arrestos que siempre había de hombres, incrementaron de por sí en un 40%.
pero los arrestos que se hacían regularmente de mujeres vieron un incremento de 450%. Como resultado de esas cifras, muchas feministas protestaron enérgicamente y acusaron a los departamentos de policía de estar haciendo mal su trabajo. Obviamente. Y de estar revictimizando a las pobres mujeres, aunque los policías tuvieran suficiente criterio para haber averiguado en todos esos casos que las mujeres habían sido las instigadoras o las culpables por alguna razón. Por tanto, el Ministerio de Justicia de ese país pasó en el año 2001 un decreto en el cual se decía que no había que arrestar a la persona que había empezado la agresión, sino que había que arrestar al agresor más probable. Y claro, ellos definen muy claramente qué es el agresor más probable. Desde entonces, casi nadie arresta mujeres. El agresor más probable, sorpresa, sorpresa, es casi siempre un hombre. Entonces, ¿qué tipo de validez científica pueden tener los registros de las estaciones de policía, por poner un ejemplo? O de las fiscalías, o de los hospitales y las clínicas. Ese concepto de revictimización es un concepto muy interesante porque supone que la sociedad le pone la culpa a la mujer del crimen del que ella fue víctima cuando ella plantea su denuncia. Sin embargo, está demostrado que todas las mujeres que asisten, o la mayoría, por no decir todas, digamos que la mayoría de las mujeres que asisten, que llaman a las líneas de emergencia o que llegan a las estaciones de policía a poner una denuncia o que asisten a las clínicas a que se les brinde asistencia cuando han sido agredidas, son tomadas en serio. Las personas que no son tomadas en serio, cuyas denuncias son ignoradas o rechazadas, que son víctimas de burlas y de otro tipo de maltratos, cuando llegan a plantear sus propias denuncias, son usualmente los hombres. Son las personas para quienes el tema de la violencia doméstica continúa siendo un tema tabú, incluso al día de hoy. Entonces, si uno busca información de fuentes como esta, siempre va a encontrar el mismo tipo de información. Esas son, por cierto, las estadísticas que se manejan también en mi país, las cuales pueden encontrarse en la biblioteca de la organización CEFEMINA. Todos los datos obtenidos, según pude observar, provienen de este tipo de fuentes. Y por supuesto, no son datos que yo tenga ni la inclinación ni la paciencia para ponerme a desglosar para ustedes. Ahí les dejo el enlace por si les interesa hacer sus propias indagaciones. Segundo dato interesante del que uno se da cuenta. ¿Qué fue lo que preguntaron en su investigación? Otra razón por la cual algunos estudios no corroboran que hombres y mujeres agredan de manera proporcional, de manera similar, es el uso de metodologías de investigación que ya de por sí están totalmente sesgadas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, en el mismo estudio, preguntarle a la mujer cuántas veces ella ha sido agredida en el último año, pero no preguntarle al hombre lo mismo, sino preguntarle al hombre cuáles son las razones por las que él agrede. ¿Ok? Esos son estudios que usualmente no plantean las mismas preguntas para todo el mundo independientemente de su sexo, sino que eligen cuidadosamente qué preguntas le van a hacer a la mujer y qué preguntas le van a hacer al hombre. Son por supuesto estudios que carecen por completo de validez científica y sin embargo son estudios que cuando se citan sus resultados continuamente, el estudio tal demuestra, el estudio tal arroja, en un estudio realizado por fulana de tal en el año no de cuánto se citan continuamente sus resultados, sin mencionar que esos resultados carecen de validez científica, y por otro lado se obstaculiza la divulgación de resultados de investigaciones serias, entonces se crea la impresión de que este fenómeno afecta predominantemente a la mujer. Se crea lo que los investigadores llaman, ¿cómo es que le dicen? Evidencia por cita. Evidencia por cita, así es como lo llaman. De tanto estarlo citando, pues llega a parecer cierto. Generar la impresión en la sociedad de que la violencia doméstica es un fenómeno que afecta predominantemente a la mujer se logra aún más fácilmente si los medios de comunicación se enrolan en el tema y empiezan a divulgar estos resultados de cuestionable validez. Y para nadie es un secreto
que las escuelas universitarias de periodismo son uno de los lugares donde el movimiento feminista ha logrado infiltrarse con mayor eficacia y ejercer mayor influencia. Por lo anterior, sería un grave error asumir que el manejo irresponsable y malicioso que hizo la señora Campbell en Inglaterra en su reportaje es una excepción, porque de hecho parece ser la norma. A pesar de lo anterior, ya son más de 30.000 estudios realizados a lo largo de 4 décadas los que demuestran que, aunque existen diferencias en la forma como hombres y mujeres agredimos, ambos lo hacemos en proporciones similares. Si nosotros nos pusiéramos a detallar toda la información que hay, el resultado de estos estudios, en videos, probablemente yo tendría que hacer una docena de videos al respecto, cosa que no voy a hacer. Pero lo que sí puedo y quiero hacer para ustedes es un resumen de los hallazgos y dejarles un enlace a una página donde ustedes pueden verificar la procedencia de estos datos y otra docena de datos interesantes. Entonces, ¿qué es lo que los científicos realmente saben con respecto a la violencia doméstica? Ok, primero, la mujer es instigadora con tanta o más frecuencia que el hombre. Entre las personas jóvenes por debajo de los 30 años, las mujeres son las principales instigadoras de violencia, tanto verbal como física. Y en todas las edades, la tendencia de una mujer a agredir a su pareja es el predictor, para los científicos, el predictor más eficaz de que en esa pareja se va a dar violencia futura. Segundo, los hombres y las mujeres agreden en proporciones casi idénticas. Incluso, a mí me sorprendió, incluso en Costa Rica, que es una sociedad, es un país latinoamericano con raíces culturales machistas, los datos obtenidos de las pocas investigaciones científicamente rigurosas que se han hecho al respecto parecen apoyar esta conclusión. Por ejemplo, la investigación hecha por Leonardo Mata en el año 1992. Tercero, las agresiones más graves se observan en su gigantesca mayoría en parejas donde la dinámica de agresión es mutua. Son muy raros los casos en que hombres o mujeres totalmente pasivos sufren de agresiones severas. Típicamente son los dos. Cuarto, la forma en que hombres y mujeres agreden es diferente. Las mujeres son hasta 3 veces más propensas que los hombres a dar manotazos y cachetadas, a pellizcar, a morder, a patear, a golpear con algún objeto o tirarle ese objeto a su pareja y a atacar con algún tipo de arma. Los hombres son considerablemente más propensos a golpear y a estrangular. Las mujeres sufren mayor cantidad de heridas de gravedad de las agresiones que se dan en la pareja, aproximadamente un 65% de ellas. El hombre sufre el 35% de las lesiones graves en estos países donde se han hecho las investigaciones. Por lo tanto, uno tiene que tener muy claro que los hombres somos mucho más propensos que las mujeres a dejar evidencia de que hemos agredido. Mujeres y hombres son igualmente propensos a practicar el terrorismo emocional con su pareja, pero en forma diferente. Las mujeres usualmente desarrollan un temor mucho mayor a las posibles secuelas físicas de la agresión, mientras que el hombre tiende a desarrollar un temor mayor a las secuelas sociales y emocionales. Quinto, las razones por las cuales hombres y mujeres agreden no podían ser más idénticas. Prácticamente todos los estudios serios arrojan los mismos resultados. Tanto hombres como mujeres agreden por mala comunicación, pobres destrezas de negociación, mal manejo de la frustración y del enojo, conducta impulsiva, al igual que necesidad de control, igual en hombres que en mujeres. Pero además, en mujeres jóvenes hay un dato que aparece muy a menudo, que es la convicción de que el hombre o de que su pareja no las va a agredir a ellas porque está entrenado a no hacerlo. Entonces, por esa razón se sienten en libertad de agredir. Dependiendo del país y de la metodología que se utilice,
para realizar el estudio, las cifras pueden indicar variaciones pequeñas, que el hombre agrede más que la mujer agrede más que el hombre, un poquito más en ambos casos, pero en general pareciera ser que ambos agreden en proporciones similares si nos ponemos a sacar un promedio. Esto es lo que los masculinistas denominan la simetría en la violencia de género, que es un concepto que las feministas detestan, pero lo detestan a pesar de que está muy bien documentado, porque contradice su afirmación de que la violencia es un fenómeno predominantemente masculino. De hecho, presten atención a esto, de hecho, es un dato muy curioso. Las tasas de violencia en relaciones lesbiánicas, solamente hay 2 mujeres, no hay hombres, ¿verdad? Solamente 2 mujeres, son idénticas a las tasas de violencia que se observan en relaciones heterosexuales o en relaciones homosexuales entre hombres, a pesar de que las feministas sistemáticamente han tratado de ocultar esta información y de negarla. Parece existir muchísima evidencia de que el movimiento feminista tiene una agenda y de que el primer punto de esa agenda es dejar demostrado que todos los hombres somos unos agresores. Y pocas personas pueden dar fe de esto, pueden constatar esto con tanta fidelidad, con tanta claridad como una mujer, ya anciana por cierto, que estuvo involucrada en el cuidado de víctimas de violencia doméstica durante la década de los 70 allá en Inglaterra. Esta extraordinaria y bella mujer de nombre Erin Picie fue una de las pioneras en el trabajo con víctimas de violencia doméstica en todo el mundo. A principios de los 70, Erin abrió un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica en Inglaterra, a pesar de que topó con alguna resistencia por parte de algunas autoridades. Y en palabras propiamente suyas, aquí la estoy citando a ella, ella tardó muy poco tiempo en darse cuenta de que una alta proporción de las mujeres que ella atendía, 2 de cada 3 mujeres, eran tan violentas o incluso más violentas que los hombres con quienes ellas convivían. Ella las describió como mujeres propensas a la violencia, violent prone women. Entonces se propuso crear un espacio a donde atender también hombres en su refugio de víctimas de violencia doméstica. Fue en ese momento, fue cuando ella tomó esa decisión, según lo relata ella misma, que un grupo de feministas con quienes ella no tenía absolutamente ningún vínculo, ninguno, ni personal, ni ideológico, ni de ningún tipo, empezaron no solo a protestar, sino a hostigarla sistemáticamente por medio de llamadas, por medio de protestas y eventualmente por medio de amenazas para que no tomara esa decisión. Sin embargo, ella no quiso ceder a la presión y continuó adelante con el proyecto, que a fin de cuentas era un proyecto suyo y de nadie más, al menos hasta el día en que su perro apareció muerto. Entonces, temiendo por su seguridad y la de su familia, Erin tuvo que abandonar Inglaterra y dejar ese proyecto, el proyecto de los albergues, en manos de otra persona. Corroborar esta información es tremendamente fácil si ustedes la buscan en Google. Dicho sea de paso, los datos que Erin Picie reporta en las mujeres que ella tuvo la oportunidad de entrevistar son bastante similares a los resultados que se obtienen por medio de todas estas investigaciones que yo les he mencionado. Uno de los alegatos feministas más frecuentes es que la violencia en contra de la mujer ha sido históricamente promovida, tolerada e incluso celebrada. Y yo no quiero negar que en una sociedad patriarcal e incluso machista, como las sociedades latinoamericanas, donde los papeles del hombre y de la mujer han sido tan rígidos y todavía lo siguen siendo, haya existido violencia en contra de la mujer. Sí, ha existido, de hecho. Sin embargo, yo no he encontrado ninguna evidencia de que en ningún país, en ninguna sociedad haya sido visto con buenos ojos que los hombres golpeen o maltraten a las mujeres. En la mayoría de los países, el hombre que golpea a su mujer es visto como un cobarde y es sistemáticamente disciplinado por otros hombres, a menos de que la mujer intervenga a favor suyo, en su defensa, cosa que muchas suelen hacer. En la historia arcaica de algunas sociedades, hay evidencias de que se toleró de que los hombres disciplinaran a sus esposas
utilizando algunas formas de castigo físico de la misma manera en que lo hacían con sus hijos. Pero eso tenía una razón de ser. En esas sociedades el hombre era legalmente responsable de absolutamente todo lo que su esposa y sus hijos hicieran. Todo el peso legal de las decisiones que tomaran los niños o que tomara una mujer recaía sobre los hombros del varón. Y ciertamente siempre hubo quienes abusaron digamos, de la potestad de castigar a su mujer. Definitivamente tiene que haber habido personas que abusaban de eso. En algunas sociedades latinoamericanas también yo me he dado cuenta de que es común que el hombre lastime físicamente a su pareja o incluso la asesine cuando ésta intenta dejarlo. Una práctica que yo no comprendo, que yo no creo que haya sido investigada y que considero que es muy grave, muy detestable y necesita ser a la mayor brevedad posible investigada, comprendida y erradicada. No con recetas no con recetas de revista, no, sino por medio de una investigación sistemática, una investigación científica seria. Pero aunque tengo conciencia de que en ninguna sociedad se ha visto con buenos ojos que el hombre lastime a la mujer, también tengo conciencia, desafortunadamente, lastimosamente, de que en algunas sociedades sí se ve y se celebra, sí se ve con buenos ojos y se celebra con platillos y con fuegos artificiales que la mujer lastime al hombre. Si ustedes no creen que lo que estoy diciendo es cierto, fíjense nada más. En todos los casos de mujeres que ya se han aprovechado de momentos en que sus maridos están dormidos o descuidados para lastimarlos o para castrarlos, muchas veces porque él pretendía abandonarlas o porque estaba siendo infiel con alguien o porque no quería darles gusto en algo. Yo no puedo imaginarme a un solo hombre apareciendo en uno de estos programas de televisión, como el programa de Cristina, por decir uno, cualquier programa de televisión, frente a docenas de hombres que lo aplauden y le celebran el haber maltratado a su mujer de esta forma. Pero sí tengo muy fresca la imagen de Lorena Bobbitt, por ejemplo, porque hay muchos otros, pero Lorena Bobbitt apareciendo en un programa de televisión saludando al público con una gran sonrisa mientras la gente le aplaude a su ingreso, y al entrevistador preguntándole: ¿qué? ¿No has vuelto a cortarle el miembro a ningún hombre últimamente? Mientras ella y el público ríen jocosamente. Muy a menudo pareciera ser que la violencia en contra del hombre ni siquiera se considera un problema social. No solamente no es tolerada, sino que es vista con buenos ojos. Mujeres sociopáticas, antisociales, como por ejemplo Valerie Solanas, una asesina de hombres, cargada de odio, totalmente disfuncional, o muchas amas de casa modernas que, como Lorena Bobbitt, han cometido agresiones en contra de sus maridos sin recibir el más mínimo castigo, el justo castigo, han sido reclamadas por el movimiento feminista como heroínas y por un sector de la sociedad como mujeres inspiradoras. El problema con ocultar la verdadera naturaleza del problema de la violencia doméstica es que no permite que este problema sea resuelto eficazmente, y ahí sigue. A raíz de las políticas feministas que culpan al hombre sistemáticamente por toda la violencia doméstica, las mujeres no solamente no han recibido ningún tipo de tratamiento que están necesitando, sino que se han visto empoderadas a agredir impunemente. Además de eso, se han invertido pequeñas fortunas en programas de tratamiento para abusadores, para hombres obviamente, que según las investigaciones hechas en torno a esto, no han servido para absolutamente nada. Porque una de sus principales estrategias es la de culpabilizar al hombre y minarlo psicológicamente sin aportarle ninguna de las herramientas que el hombre necesita para comunicarse más eficazmente, para ejercer un mejor control de su frustración y de su enojo, y en última instancia para tomar mejores decisiones, primero para sí mismo y en segundo lugar para su familia y para la sociedad y para la comunidad en general. En Costa Rica, por ejemplo, el Instituto WEN, por citar el único ejemplo que conozco en nuestro medio de una institución que trabaje con temas relacionados con el hombre, ofrece programas de tratamiento a hombres abusadores con el siguiente objetivo, y esto lo estoy citando directamente
del sitio web de ellos. Contribuir a la prevención de la violencia de los hombres contra las mujeres, niños, niñas, población adolescente, otros hombres y el medio ambiente. Sin embargo, a pesar de que se ofrece esto, yo no encontré en ningún lugar del sitio web de ellos una opción que le permita al hombre aprender a defenderse en un medio que es crecientemente hostil en su contra. A simple vista, y admito que yo esto lo estoy afirmando sin haber nunca participado de alguno de los programas que ofrece este centro, sus enfoques parecieran tener un sabor marcadamente feminista, por el solo hecho de que tratan al hombre exclusivamente como posible agresor. Difícilmente este tipo de programas van a llegar a hacer una diferencia, a apelar eficazmente a la psicología del varón para generar una solución verdadera. Las evaluaciones hechas por las investigadoras sociales demuestran que todos los programas que han utilizado este tipo de metodologías han sido un fracaso y nosotros necesitamos conscientemente, responsablemente hacer un alto para revisar qué estamos haciendo y proponer acciones que realmente ayuden a disminuir los niveles de tensión y de hostilidad entre hombres y mujeres y mejorar la comunicación entre ellos. En una época, esta época moderna, en que todos nuestros papeles están cambiando y en que el diálogo eficaz, por fuerza, se convierte en un requisito tan esencial. No podemos aspirar a que haya una disminución de la violencia doméstica real hasta que no le hayamos dado al clavo en la pura cabeza y hasta la fecha no le hemos llegado ni siquiera cerca. Yo solamente quiero hacer una última solicitud a ustedes antes de finalizar este video. La próxima vez que ustedes vean una campaña llamando a un alto a la violencia en contra de la mujer, pregúntense, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo se podría modificar esa campaña para que fuera mucho más justa y más neutra, en virtud de lo que ya sabemos acerca de las verdaderas características de ese problema? Y hagan esto antes de ponerse a hacer eco de ese llamado que se está haciendo. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora con respecto a este tema. Más adelante estaré filmando otro video dedicado al tema de la violencia sexual específicamente para complementar este video y les prometo que va a ser igualmente interesante. Les agradezco mucho su atención y de nuevo, si desean recibir notificaciones de nuevos videos, por favor suscríbanse. Muchas gracias y saludos.